Revela Dios su mensaje transformador. Detén lo que haces y escucha su increíble plan. Ahora, en el tercer año del reinado de Joaquín, en un tiempo de opresión y desolación, en el vasto desierto de Madián, un hombre llamado Moisés vivía en paz. Este pastor de ovejas, cuyas manos estaban ásperas por el trabajo y su corazón apaciguado por la soledad, había encontrado un hogar lejos de los ecos aún resonantes del clamor de su pueblo, los hebreos, esclavizados en Egipto bajo la tiranía de Ramsés II. Moisés, quien había sido príncipe, ahora se hallaba en la rusticidad de la vida pastoral, sumido en la rutina y en la tranquilidad del vasto desierto, pero aún así, en su corazón latía una inquietud, una añoranza que no podía silenciar. Un día, mientras apacentaba su rebaño sobre los montes de Horeb, un fenómeno extraordinario llamó su atención. Ante él, una zarza ardía con llamas fervientes, pero marcadamente no se consumía. El asombro llenó su ser. Moisés sintió su espíritu vibrar ante la revelación divina. Un silencio reverente envolvió el lugar mientras se acercaba, y la atmósfera parecía impregnarse de una presencia inconfundible. «Moisés, Moisés», resonó una voz poderosa desde el corazón de aquel fuego, tal que hizo temblar a su ser. «Heme aquí», respondió él, atónito, con temor reverencial ante lo inexplicable. La voz continuó, asegurándole que había escuchado el clamor de los israelitas oprimidos en Egipto. Dios lo había escogido a él para llevar a cabo la liberación de su pueblo. ¿Cómo podría él, quien cargaba el peso de un pasado manchado, ser el instrumento de esta misión monumental? Con cada palabra de la voz divina, el miedo se entrelazaba con la incertidumbre. «Yo estaré contigo», le aseguró el Señor, infundiendo en él una chispa de fe. Sin embargo, la autocrítica emergió en forma de preguntas. «¿Qué les diré si me preguntan quién me envía?», cuestionó, buscando respuestas que calmaran sus dudas. «Yo soy el que soy», resonó la respuesta divina, un poderoso título que prometía presencia y autoridad. A medida que Moisés contemplaba su legado de miedo y su lucha interna, las lágrimas comenzaron a brotar silenciosas por sus mejillas, evidenciando el dolor vivido y el sufrimiento de sus compatriotas. En su pecho se encendió un fuego diferente, una llama de propósito divino que transformaba su resistencia en una urgencia palpable de acción. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras la zarza continuaba ardiendo, un fuego de llamados surgía en Moisés, obligándolo a enfrentar su resistencia. ¿Estaría dispuesto a dejar atrás su vida de tranquilidad, su exilio, y responder al llamado de un Dios que no se rinde? La historia de Moisés estaba en sus inicios, y las decisiones que tomara en ese sagrado y extraordinario encuentro resonarían a lo largo de la historia, marcando el destino de una nación. ¿Respondería con fe a la invitación del Altísimo? La zarza continuaba ardiendo, desafiando su miedo y llamándolo a un viaje de redención que cambiaría no solo su vida, sino la de muchos otros. Mientras el resplandor de la zarza ardiente iluminaba el rostro de Moisés, un profundo silencio lo abrazó. Su corazón palpitaba con la incertidumbre que acompañaba a todos aquellos que son llamados por Dios. Se sintió pequeño y abrumado ante la grandeza de la tarea que le esperaba. El sonido de su propio latido parecía resonar en el desierto, mezclándose con un eco distante de las quejas y llantos de su pueblo en Egipto. «Ve, pues, y haré que tú hables a Faraón», ordenó el Señor, aliviando el peso en el pecho de Moisés con la certeza de que no iría solo. «Yo estaré contigo, y te enseñaré lo que has de hablar». No obstante, la duda volvía a invadir su mente. «Ay, Señor,
nunca fui hombre de palabra fácil, ni antes ni ahora. Las palabras salieron de su boca como un susurro temeroso. Dios, en su infinita misericordia, respondió con paciencia. ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al mudo, o al sordo, o al que ve, o al ciego? ¿No soy yo el Señor? La pregunta reverberó en el aire, llenando el lugar de poder y demostrando que aquel que había creado todas las cosas también podía utilizar a un hombre imperfecto para cumplir su propósito. La resistencia de Moisés fue un recordatorio de que incluso los elegidos pueden tambalear en el camino al llamado de Dios. Pero una vez más, el Señor lo fortaleció. Ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de decir. En la mente de Moisés surgió una representación de su gente, los hebreos esclavizados, clamando por liberación. La fe se comenzaba a entrelazar con su miedo, surgiendo como un pequeño brote entre las grietas de su inseguridad. Finalmente, cediendo al llamado, Moisés se postró ante la zarza ardiente, y con su voz temblorosa aceptó la misión que le había sido encomendada. ¿Y si ellos no creen en mí? ¿Y si preguntan, ¿quién te ha enviado?, preguntó, sumido en la inquietud de los revesos del destino. Dios le dio una señal, el poder de realizar prodigios, tirar su vara al suelo y verla convertirse en una serpiente. Con esto creerán, le prometió, dándole a entender que la autoridad de lo sobrenatural lo acompañaría siempre que obedezca. «Oh Señor», imploró. Moisés, finalmente, envía a otro. Su lucha era evidente. Él había pasado de un príncipe a un pastor, cargando un pasado lleno de culpa, y sus palabras eran una súplica desesperada. En respuesta, la ira de Dios se encendió, pero no como un rayo de castigo, sino fulgurante, como la luz que guía. ¿No conozco a tu hermano Aarón? Él hablará por ti. Yo seré la voz en su corazón y tus palabras entre sus labios. Moisés sintió que un muro se desmoronaba en su interior. Dios no solo le ofreció un llamado, sino que también le proveyó de un compañero en la tarea que le esperaba. Con cada instrucción que el Señor impartía, su miedo era reemplazado por la esperanza. La zarza ardía con fervor, y Moisés sabía que estaba siendo moldeado en el hombre que Dios quería que fuese. Así fue como, con el corazón palpitante y el alma inquieta, Moisés se preparó para el viaje hacia Egipto. En su mente revoloteaban preguntas, pero con cada paso que daba hacia la aldea, tejía un nuevo hilo en la trama divina de liberación. Cuando los israelitas escuchen que yo intercedí por ellos, reflexionó, comenzando a sentir la unión entre él y su pueblo, sentirán esperanza. Y así, con la vara en mano y el espíritu renovado, Moisés se adentró en el incierto camino hacia el cumplimiento de la promesa. Mas he aquí el misterio del plan soberano del Altísimo, resonó en su corazón. En el fondo de su ser, una dulce revelación emergía. La liberación de mi pueblo solo es el comienzo de algo mucho más grande. El nacimiento de una nación que proclamará mi gloria entre las naciones. La urgencia del llamado se convertía en un eco eterno a través de generaciones, y cada paso que daba se alineaba con el propósito divino que ni él mismo sabía hasta dónde lo llevaría. Moisés avanzó con el viento del desierto acariciando su rostro. La vara en su mano parecía más que un simple instrumento. Era un símbolo de un poder nuevo, un recordatorio de la promesa que había recibido de Dios. Cada paso que daba lo acercaba más a su destino, pero su mente seguía atrapada en el vaivén de temores y esperanzas. La misión que llevaba en su corazón era monumental, y una pregunta persistía: ¿qué pasaría cuando se enfrentara a Faraón? Mientras se adentraba en su hogar, su espíritu luchaba contra el torbellino de incertidumbres. La voz del Señor retumbaba en su mente: «Yo estaré contigo». La reunión con Aarón, su hermano, estaba destinada a ser su primer paso hacia la liberación del pueblo, pero el verdadero desafío lo esperaba en el palacio del rey. Allí, las palabras temerosas de sus hermanos hebreos resonaban con fuerza. ¿Qué pasa si no nos creen? ¿Qué pasa si su corazón es más duro que la piedra? Al llegar a la choza donde su familia lo esperaba, vio a Aarón acercarse, emocionado por el reencuentro. La mirada del hermano mostraba tanto amor como una clara inquietud. «Moisés, he estado inquieto. ¿Qué ha dicho el Señor sobre nuestro pueblo?». Las palabras fluyeron de Moisés. Le relató la visión de la zarza ardiente, el mensaje del Señor y la revelación de la misión que llevaban sobre sus hombros. Aarón escuchaba atentamente y, a medida que la historia se desvelaba, su valor iba creciendo. «Vamos a Egipto»,
Juntos llevaremos el mensaje de liberación. Sin embargo, Moisés no podía sacudir la opresión de su culpa. Soy un hombre imperfecto, admitió con la voz cargada de emociones. He cometido errores que me pesan en el corazón. No estoy cualificado para esta tarea. Dios ha elegido a los imperfectos, Moisés, respondió Aarón, colocando una mano tranquilizadora sobre su brazo. Él no busca la perfección, busca la fe y la obediencia. Si estamos con el Señor, ¿quién podrá hacer frente a su poder? Fue entonces cuando un rayo de esperanza iluminó el corazón de Moisés. La palabra de su hermano resonó como un eco del propio llamado que le había hecho el Altísimo. Tienes razón, Aarón, debemos ir y hacer lo que Dios nos ha encomendado. Él ha prometido que nos acompaña. Con esa decisión en su corazón, salieron juntos hacia Egipto. Cada paso era una pequeña respuesta a la promesa del Señor. El aire estaba impregnado de un sentimiento de expectativa. Un divino alboroto se gestaba en el horizonte. Sin embargo, al cruzar las puertas de la ciudad de los hebreos esclavizados, la dura realidad de su sufrimiento los golpeó como una ola. La gente, marchita por el trabajo forzado y la opresión, miraba a estos hombres con confusión y anhelo en sus ojos. Moisés, sintiendo el peso del sufrimiento colectivo, profundizó su confianza en que el Señor cumpliría su promesa. Pronto se reunirían en la asamblea y compartirían la palabra divina. Yo he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor y he venido a liberarlos. Ese mismo día, cuando finalmente se presentó ante las masas, el miedo y la fe se confundieron en su interior. Cuando los corazones hebreos comenzaron a conmoverse por sus palabras de esperanza, la voz de Moisés se elevó en una proclamación. Así dice el Señor, yo os sacaré de la carga de los egipcios. Los rostros comenzaron a iluminarse con un destello de esperanza, un faro de luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, mientras Moisés hablaba, un profundo silencio se apoderó del lugar. La realidad del antídoto contra la opresión ya estaba cambiando el ambiente. Entre el clamor de alegría y la expectativa, una nueva nube de tensión comenzó a acumularse sobre Egipto. El aliento del rey se había endurecido al oír la voz del bramido de revolución que emanaba del pueblo. Ahora se estaba fraguando un conflicto que resonaría a través de la historia. La revelación divina retornó a Moisés, pero ¿quién puede oponerse a la autoridad de Dios? ¿Acaso no tengo el poder para endurecer el corazón de Faraón? En esa súbita comprensión, Moisés sintió cómo el misterio de la obra redentora estaba aún lejos de cumplir su esplendor. Así, mientras Moisés avanzaba hacia el encuentro culminante con Faraón, en su interior se gestaba un nuevo propósito. Dios estaba orquestando cada detalle, y lo que había comenzado como un simple llamado en el desierto se tornaba en un escenario de liberación monumental. En su corazón, una pregunta palpitaba: ¿qué sucederá cuando Faraón se enfrente a la ira del Altísimo? Con el eco de las historias de los ancianos hebreos resonando en su mente, se dispuso a entrar en la tempestad de la mayor batalla espiritual que el pueblo de Dios nunca había visto. La verdad celestial y la libertad latente estaban a punto de destaparse por medio de un hombre imperfecto, y una nación clamaría por la gloria de su Creador. Mientras la brisa del desierto soplaba suavemente, cargada de promesas y de angustias, Moisés se sintió llamado a la acción. Se acercó al palacio de Faraón, un edificio imponente que simbolizaba la opresión sobre su pueblo. La incertidumbre pesaba en el aire, y su corazón retumbaba con cada paso, percibiendo el eco de la esperanza y el miedo en su interior. Antes de entrar, cerró los ojos y elevó una breve oración. Señor, fortalece mi corazón y antes de todo, dame las palabras adecuadas. A Aarón, que lo acompañaba, buscó en sus ojos un destello de confianza que en ese momento parecía ausente. ¿Estás listo, hermano?, preguntó con voz temblorosa pero firme. Moisés, a pesar de su agitación, tomó aliento y asintió, recordando la promesa de Dios: no temas, yo estaré contigo. Al cruzar las puertas del palacio, una atmósfera de arrogancia y poder les rodeó. Allí, en un trono dorado, Faraón los observaba, con una expresión de desdén. ¿Quiénes son estos hebreos?, preguntó en tono burlón. ¿Y qué mensaje traen para mí, el Dios de Egipto? Con el alma llena de coraje divino, Moisés se adelantó.
Así dice el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me celebre en el desierto. Las palabras salieron de sus labios, intensamente cargadas de la autoridad del Altísimo. Sin embargo, el rostro de Faraón permaneció impasible. ¿Quién es ese Jehová?, respondió con desdén. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. En su voz había un eco de desafío, y Moisés sintió el peso de la contienda espiritual que había comenzado. Te lo repito, insistió Moisés, la voz resonando firmemente, el Señor nos ha enviado para liberarnos de la esclavitud. Levanta la mira y reconoce su poder. Faraón, enfurecido, rechazó su petición y su orden llegó a las puertas de la esclavitud. No solo no dejaré ir a tu pueblo, sino que aumentaré su carga de trabajo. Las palabras del rey fueron sombras en la luz de la promesa de Dios, sembrando desesperanza en los corazones de los hebreos. Al salir del palacio, Moisés y Aarón fueron recibidos por un mar de murmuraciones y lágrimas. ¿Por qué nos has traído esta carga?, preguntaron con desesperación. Nuestros trabajos han aumentado y aún tenemos que soportar esta opresión. Moisés, desgarrado por la desilusión, se volvió hacia el Señor con angustia. ¿Por qué me enviaste? Las cosas han empeorado. En ese momento, la voz del Señor resonó en medio de su confusión. Verás lo que haré al faraón, pues con mano fuerte lo obligaré a dejar ir a mi pueblo. No te temas, porque yo he hecho un pacto contigo. La respuesta de Dios levantó un nuevo ardor en su espíritu. Reconociendo la soberanía del Señor, Moisés se llenó de determinación. Necesitamos más que nunca recordar quién es nuestro Dios. Él es el que extiende su mano para liberar a su pueblo. Con una nueva resolución, se dirigió a los hebreos. Sé que el tiempo es difícil, pero mantengan la fe. El Señor está a punto de actuar. Moisés se dio cuenta de que la batalla no solo era física, sino espiritual. La presencia de Dios se haría visible a través de lo improbable. Así, con el aliento divino renovado, Moisés y Aarón se prepararon para regresar al palacio. La historia apenas comenzaba. El choque de sus corazones con la dureza de Faraón era solo el principio de un enfrentamiento divino. El tiempo de la intervención grande estaba próximo y en su mente la promesa pulsaba como un tambor de guerra. Yo os sacaré de la tierra de Egipto, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. La oración de liberación comenzaba a danzar en el viento del desierto, y la liberación finalmente cobraría vida en el drama de la historia. Pero, ¿cómo responderá Faraón?, pensó Moisés, sintiendo que la soberanía de Dios ya estaba tejiendo los hilos de un plan redentor que cruzaría generaciones. La revelación final aún no había llegado, pero sabía que, en la medida que la oscuridad se espesaba, la luz del Señor brillaría aún más intensamente. La pregunta seguía resonando: ¿cuál será el precio de la redención? Moisés y Aarón se acercaron de nuevo al palacio, sus corazones palpitando con la mezcla de temor y confianza. Mientras se acercaban, una nube de dudas envolvía la mente de Moisés como una bruma densa. «Señor», murmuró, «mientras me preparo para enfrentar a Faraón nuevamente, temo no tener el poder para cumplir tu voluntad. ¿Cómo responderá esta vez el corazón obstinado del rey?» Al cruzar las puertas del palacio, la pompa y el esplendor de la corte egipcia los recibieron con frialdad. Faraón, sentado en su trono, se volvió hacia ellos con una mirada que reflejaba tanto poder como desafío. ¿Qué desean ahora? ¿Acaso mis oídos se han vuelto más receptivos a las súplicas de un Dios tan patético? Su risa burlesca resonó en la sala, y Moisés sintió la tensión en el aire. «Así dice el Señor», comenzó Moisés, su voz temblando al principio, pero llena de una creciente autoridad. «Libera a mi pueblo, para que me celebre en el desierto». Un silencio pesado cayó sobre la sala, y los nobles de Faraón intercambiaron miradas de escepticismo. Faraón se inclinó hacia adelante, la arrogancia marcada en su expresión.
¿Quién es este Jehová que debería escuchar sus palabras? Los dioses de Egipto son suficientes, y mi pueblo se sostiene sobre su trabajo. Moisés, empoderado por la promesa de Dios, no retrocedió. Tu corazón se ha endurecido, Faraón, y por eso el Señor ha decidido enviar plagas sobre Egipto, para que sepas que yo soy el Dios de Israel, y no hay otro. La declaración de Moisés llenó la sala de expectación, y el aire vibró con el peso de su proclamación. Faraón se irritó, su rostro se encendió de rabia. No aceptaré tu desafío, tus palabras son un fútil eco. Sin embargo, el dedo de Dios estaba ya en movimiento. Mientras Faraón refusaba, la sombra de la ira divina se cernía sobre Egipto. Los hebreos afuera, quienes esperaban ansiosos el desenlace de este encuentro, se llenaron de murmullos de esperanza y temor. Se aferraban a las palabras de promesa que Moisés les había dado, pero también sentían la presión de una carga creciente. De regreso en su soledad, Moisés vio el rostro de su pueblo consumido por el cansancio y la angustia. Señor, clamó en su corazón, ¿cuándo van a ser liberados? ¿Cuánto más tendrán que sufrir? De pronto, la voz de Dios susurró a su espíritu como un viento fresco. He escuchado el clamor de mi pueblo. Pronto verán con sus propios ojos mi mano poderosa. Con renovada fe, Moisés también comprendió que cada rechazo del faraón no hacía más que acercarlos a la verdad manifiesta del poder de Dios. El mismo faraón sería un instrumento en las manos del Creador para mostrar su grandeza. Moisés regresó a Aarón. Hermanos, el Señor está tejiendo un hilo de liberación en medio de esta oscuridad. Pronto sucederá un acontecimiento que hará temblar tanto el cielo como la tierra. Y así, decidieron volver una vez más ante Faraón, siendo conscientes de que su lucha era más que un mero duelo de voluntades humanas. Así, la historia se iba acelerando y las sombras de Egipto parecían más densas que nunca. Pero la luz de la verdad ya comenzó a brillar. Las señales y maravillas que el Señor traería estaban al borde de la revelación. ¿Qué más se necesita, Señor?, pensó Moisés, esperando que la intervención divina se manifestara en cada rincón. La respuesta estaba allí, como un eco resonante, era tiempo de actuar. Las noches permanecían oscuras, pero el amanecer estaba próximo. La promesa de redención ardía con fuego vivo, mientras la revelación del plan de Dios se ajustaba en el horizonte. Marchen con valentía, porque esta noche la opresión se romperá. La liberación es un regalo que vendrá a través del sacrificio. La inquietante pregunta resurgió en su mente. ¿Qué precio tendrá todo esto para Faraón y cómo definirá la redención de su pueblo? Mientras Moisés se preparaba para un nuevo encuentro, una expectativa celestial flotaba en el aire, augurando que el camino de la libertad ya comenzaba a ser trazado. Moisés y Aarón, sintiendo el peso de la misión divina sobre sus hombros, se acercaron al palacio de Faraón una vez más. Las calles de Egipto estaban bañadas en un silencio ominoso, como si toda la tierra contuviera la respiración ante el inminente encuentro. El corazón de Moisés palpitaba con fervor, y su espíritu estaba listo para escuchar la voz de Dios por encima de la arrogancia de un rey. Al entrar, la opulencia del palacio era casi insoportable, como una broma cruel ante el sufrimiento de su pueblo. Faraón se encontraba en su trono, sus ojos llenos de desdén, como si en su humanidad corta pudiera ignorar la gloria eterna. ¿Han vuelto a desafiarme?, preguntó, dejando que el eco de sus palabras llenara la sala. Así dice el Señor, respondió Moisés con firmeza, sus palabras grabándose con claridad en el aire pesado. Deja ir a mi pueblo, a fin de que me celebre en el desierto. La verdad del mensaje ardía como un fuego en su pecho, y aunque una plaga de desdén le fue lanzada por la mirada de Faraón, la valentía de Moisés no flaqueó. Habláis como si un dios de barro pudiera alterarme. Vuestros ruegos son nada más que ecos perdidos en la bruma de mi grandeza. Faraón se burló, ridiculizando el poder del Creador. Sin embargo, la atmósfera cambió.
Moisés percibió una sacudida en el aire, como si el universo estuviera esperando. Tu corazón será endurecido aún más, y no me escucharás, dijo Moisés con voz profunda, resonando con la autoridad divina. Pero el Señor enviará plagas sobre Egipto, y conocerás que yo soy el Señor. El rostro de Faraón se oscureció, y un murmullo de inquietud se levantó entre sus nobles. Sin embargo, él no mostró debilidad. No hay poder en el cielo o en la tierra que doblegue mi voluntad. La ira emanaba de él mientras sus palabras pestilentas desbordaban resistencia. Pero, en lo más profundo, un nuevo terror empezaba a inscribirse en su corazón. Mientras se retiraban, las palabras de Dios resonaban profundamente en la mente de Moisés. Pronto, mi pueblo verá la manifestación de mi poder. Antes que el amanecer llegue, la tierra de Egipto será testigo de mi gloria. Con cada rechazo y desdén de Faraón, Moisés comprendió que estaba ante un espectáculo de milagros aún por desatarse. Aquella noche, mientras las estrellas brillaban en un cielo despejado, Moisés y Aarón se reunieron con los ancianos de Israel, quienes esperaban con corazones inquietos. Escuchad, dijo Aarón, el Señor ha revelado su plan. Una señal nos será dada, una señal que cambiará el destino de nuestra nación. Las luces de esperanza iluminaban los rostros cansados, y las gentes comenzaron a susurrar. ¿Qué señal nos traerá el Señor? ¿Cuándo será nuestra liberación? La inquietud se mezclaba con expectativa. Moisés se puso en pie, su voz resonando con autoridad. Los dioses de Egipto caerán, pues este pueblo será liberado a través de un sacrificio. Esta misma noche, la muerte visitará a los primogénitos de Egipto, y solo aquellos que tengan la sangre de un cordero en sus puertas serán preservados. La declaración chocó como un trueno en medio de la noche silenciosa. Un escalofrío recorrió la multitud, la posibilidad de la muerte era un susurro escalofriante. Pero, en el mismo instante, una cálida brisa de esperanza se deslizó entre ellos. Un sacrificio recipiente de redención les había sido prometido. Así dice el Señor, continuó Moisés, la señal será un pacto eterno y será para vosotros un recordatorio de su poder y fidelidad. La profunda revelación caló hondo en sus corazones y cada hombre, cada mujer sintió la urgencia de prepararse. Mientras se dispersaban, una inquietud se apoderaba de Moisés. Señor, ¿qué más prepararás? ¿Qué pasará con Faraón? La noche era pesada, pero el murmullante viento parecía susurrarle que la gloria de Dios estaba a punto de manifestarse en formas que ni el rey ni su pueblo podrían haber imaginado. La liberación se gestaba bajo la sombra de la muerte. Una lección de vida se imbuiría en el sacrificio. Un nuevo amanecer se acercaba, trayendo consigo la esperanza de un pueblo cautivo. Este es solo el comienzo, pensó Moisés, donde el dolor se convertirá en júbilo. Pero las plagas aún estaban por venir, y la pregunta ardía en su corazón: ¿cuál será el destino de la opresión? La revelación divina se acercaba, y la certeza de que el plan de Dios abarcaba mucho más de lo que podían comprender comenzaba a tomar forma. La atención de Moisés se centró en la inminente manifestación del poder sobrenatural de Dios. Moisés se despertó antes del alba, su espíritu inquieto y su corazón en tumulto. Las palabras del Señor resonaban en su mente, un eco sagrado que no podía sacudirse. La noche prometía un desenlace monumental. Mientras la oscuridad aún abrigaba a Egipto, la tristeza de la opresión y el clamor de los israelitas llenaban su memoria como una imploración constante. ¿Dónde está tu fe, oh pueblo?, se preguntó a sí mismo. ¿No ha prometido el Señor liberar a su pueblo? Al salir de su tienda, se encontró con Aarón, quien lo aguardaba en la penumbra. Ambos se dirigieron hacia la reunión de los ancianos de Israel, quienes esperaban con ojos llenos de ansiedad y corazones vulnerables. La luna, en su máximo esplendor, parecía iluminar el camino, como si el cielo mismo estuviese atestiguando lo que estaba por ocurrir.
Moisés comenzó a Aarón: las instrucciones del Señor deben ser claras para todos. Cada familia debe tomar un cordero sin defecto y sacrificarlo en la tarde. Su sangre será su protección. La urgencia impregnaba sus palabras. El reloj de Dios marcaba un tiempo ineludible. Mirad, ancianos de Israel, Moisés habló elevado, su voz resonando con poder. Esta noche será recordada por generaciones. El Dios de nuestros padres ha decidido liberar a su pueblo, pero debemos actuar con fe y obediencia. La sangre del sacrificio será una señal en las puertas. El ángel de la muerte pasará por encima de vosotros, y será preservada cada viva marcada con la sangre del cordero. Al instante, un murmullo de asombro y temor atravesó a la congregación. Muchos empezaron a entender el peso de la instrucción. La promesa de liberación venía con la ominosa sombra de la muerte para sus opresores. Pero interrumpió uno de los ancianos, el rostro pálido de desconfianza. ¿Y si no encontramos el cordero? ¿Y si la voluntad de Faraón se opone a nuestra fe? ¿Qué pasará si nos descubren? La voz temblorosa del anciano fue como un jarro de agua fría, enfriando el fervor que brotaba. «Escuchad», respondió Moisés con firmeza, llenando sus palabras de la autoridad divina que lo sostenía. «El Señor ha prometido que veremos su gloria. Los dioses de Egipto serán arrojados al polvo por el poder de nuestra fidelidad en Él. No temáis, recordad las maravillas que Él hizo en nuestro pasado. No nos ha abandonado. Este es el tiempo de la revelación y el acto de nuestra liberación». Mientras los ancianos discutían sobre cómo cumplir las instrucciones, el ambiente se mostró envolvente, entrelazando el temor y la esperanza. Los corazones de los israelitas se avivaron con una expectativa vibrante. Era el momento que tanto habían esperado. Esa noche, las luces brillantes de sus hogares comenzaron a mostrar la marca del cordero sacrificado, el sacrificio que traería preservación. La angustia del pueblo se tornó en un murmullo de cánticos mientras se preparaban para lo que el Señor haría. Demasiado lejos, Faraón, embriagado por su poder, se rió con desprecio. ¿Qué es esta locura? ¿Un pueblo cautivo celebrando? No toleraré tal insurrección, bramó con furia, ignorando los presagios. Su corazón, endurecido como piedra, le impedía ver la profundidad del juicio que se le venía encima. Sin embargo, las neuronas de Dios comenzaron a orquestar cada evento en el cielo y en la tierra, cada plaga acercándose, cada liberación prometida. La tierra, en su silencio anticipado, parecía a la espera del espléndido despliegue de su gloria. Justo en ese momento, mientras Moisés dirigía a su pueblo en plegarias de protección y fe, una voz antigua resonó entre ellos. Este acontecimiento será un recordatorio eterno. Por medio de esta redención reconoceréis mi nombre en todas las generaciones. Mi pacto será eterno. Y así, mientras la sombra de la muerte se cernía sobre Egipto, el corazón de Moisés palpitaba, consciente de que el Señor estaba preparando algo más grande de lo que su mente podía concebir. Un acontecimiento tan poderoso que cambiaría la historia del pueblo de Israel para siempre. «¿Qué es, Señor, lo que has preparado?», murmuró Moisés con reverente inquietud, mientras nuevo temor y maravilla brillaban en sus ojos. El destino de Egipto y de Israel se entrelazaban, la historia de la redención girando sobre un sacrificio. Tan solo era un preludio de la promesa aún por venir. Mientras la noche se deslizaba con un manto de incertidumbre, el pueblo de Israel se afanaba en cumplir las instrucciones del Señor. Cada hogar se iluminaba con la tenue pero significativa luz de las antorchas que ardían, mientras los murmullos de los padres instruían a los más pequeños sobre la importancia de la sangre rociada en los umbrales. La presión del momento, el peso de la historia inmediata, llenaba el aire con un clamor de emoción y anhelo. Moisés, con el rostro iluminado por la luz de las llamas, se detuvo un instante. Una profunda convicción le remeció por dentro. Sabía que la trascendencia de lo que estaban a punto de vivir marcaría no solo a su generación, sino a todas las que vinieran. Alzó sus ojos hacia el cielo estrellado, buscando en la vastedad divina un rayo de claridad y entendimiento. «¿Qué más, oh Señor, necesitas de nosotros esta noche?», susurró, sintiendo el peso de su responsabilidad. Aarón se acercó a él, su semblante preocupado por la creciente tensión.
Hermano, estos hogares están listos, le dijo, con una mezcla de fe y aprensión. Sin embargo, la sombra del miedo aún se cierne sobre nosotros. El mandato del faraón es fuerte, pero nuestras esperanzas son más profundas. ¿Haremos lo que has dicho? Confiemos en la promesa, respondió Moisés con una voz que resonaba con la autoridad de quien ha escuchado al Altísimo. El sacrificio que ofrecemos esta noche es el principio de nuestra libertad. Que cada hogar esté fortalecido en su fe, pues el Señor peleará por nosotros. Y así, mientras los platos de sacrificio eran levantados por parte de cada familia, se escuchó un retumbar en la distante ciudad de Egipto. La impaciencia y la ira del faraón llevaban a sus soldados a patrullar las calles, buscando cualquier señal de desobediencia. Su cólera era como una tormenta a punto de estallar. Sin embargo, ignoraba que el verdadero poder residía en la sangre del cordero, no en su puño de hierro. En el corazón de la noche, cuando la hora del sacrificio se acercaba, un silencio reverente cubrió el campamento de Israel. A medida que la sangre del cordero se vertía y el aroma de la carne asada ascendía hacia el cielo, el pueblo se unió en una oración unánime, clamando por la intervención divina. Desde sus labios llegó un clamor intenso: «Libéranos, oh Señor, muéstranos tu gloria». El viento soplaba con insistencia, como si cuerpo celestial respondiera a la súplica. En ese instante, un escalofrío recorrió la tierra, un temblor de poder que resonaba dentro de cada israelita, llenándolos de un nuevo entendimiento. Fue entonces que Moisés sintió un ardor en su pecho, como si se hubiera levantado una cortina entre lo temporal y lo eterno. La presencia del Señor se hacía palpable en medio de su pueblo, y en ese momento una luz radiante atravesó el silencio. Un ángel del Señor descendió desde el cielo, trayendo consigo un mensaje de esperanza y liberación. Ante los ojos atónitos de Moisés y Aarón, la voz del ángel resonó como un tambor. Esta noche, el sacrificio no solo es un acto de obediencia, sino un símbolo eterno de la redención. Así como la sangre salvó a Israel de la muerte, habrá un sacrificio aún mayor que vendrá para redimir al mundo. Los corazones de los israelitas se encendieron con una mezcla de asombro y exuberancia divina. ¿Un sacrificio mayor?, se murmuraban unos a otros, llenos de alabanza. Mientras tanto, en Egipto, la noche se tornaba inquietante. Los primeros gritos de dolor comenzaron a escucharse cuando el ángel de la muerte pasó por la tierra. Un ecosistema de terror se desató. Era el principio del fin del dominio del faraón. La resistencia del faraón se encontraría con el poder de su promesa. Moisés, sintiendo la responsabilidad del momento, dirigió su mirada hacia aquellos que lo rodeaban, sabiendo que estaba escrito: «Y veréis la gloria del Señor». La historia del pueblo de Israel nunca volvería a ser la misma. Una pregunta quedó flotando en el aire, deseando respuesta. ¿Cómo nos guiarás, oh Señor, más allá de esta noche? La respuesta, cargada de futuro, estaba a punto de ser revelada, antes de que un nuevo amanecer iluminara la tierra. La angustia se apoderaba de Egipto en medio de la noche oscura. Gritos desgarradores resonaron en cada rincón, mientras las familias se aferraban unas a otras, sintiendo el peso abrumador del juicio que había caído sobre ellos. El ángel del Señor cumplía su condena, llevando consigo la muerte y el dolor. Y en cada hogar de los egipcios se percibía el lamento de quienes habían rechazado las advertencias del Señor a través de Moisés. En los hogares de Israel, en cambio, una calma gloriosa descendía. La sangre del cordero en las puertas era un signo de liberación. La confianza del pueblo se hacía inquebrantable. Moisés y Aarón, al escuchar los lamentos que se multiplicaban en la distante ciudad, se sintieron fortalecidos. Sabían que la promesa de Dios se estaba cumpliendo ante sus ojos. Con sus corazones palpitando en unión, se miraron y comprendieron que esa noche marcaba no solo la salida de la esclavitud, sino el principio de un nuevo pacto con su Dios. De repente, un estruendo se oyó desde palacio del faraón. El rey salió rabioso y lleno de ira, no hacia los hebreos, sino contra el mismo Dios de los hebreos. En su furia, decidió convocar a Moisés, con la esperanza de cambiar el curso de lo inevitable.
Envió mensajeros a través de la ciudad, y bajo la luz de la luna, Moisés, con paso decidido y firme, se dirigió a aquel trono de opulencia que había gobernado su vida y la de su pueblo por tanto tiempo. «Moisés», rugió el faraón, su voz llena de desafío, «toma a tu pueblo y vete de aquí, pero hoy no te vayas con tesoros. Muera quien muera, no volverás a regresar». El líder israelita, sin dejarse intimidar, respondió con una voz que resonaba con la confianza de Dios: «El Señor nos ha mandado salir y adorar en el desierto, y no solo nuestra libertad está en juego, sino también la gloria del Altísimo, que se manifestará entre nosotros. No me hables de gloria, solo veo dolor y sufrimiento a mi alrededor», respondió el faraón, su cara oscurecida por la ira y el pesar. Justo en ese momento, un silencio se instaló repentinamente. Un mensaje divino se posó sobre la escena, como la brisa que sopla en medio de tormentas. El ángel del Señor, quien antes había tenido la voz de la libertad, ahora estaba en la pluma de la historia misma. Desde lo profundo del corazón del pueblo, las palabras de Moisés resplandecieron: «Esto es solo el comienzo de nuestra liberación. Cada paso que damos es guiado por el Señor de hosts». Detrás de él, el pueblo comenzó a reunir sus pertenencias, como si el cielo mismo hubiera proporcionado la palabra de ánimo. Sin embargo, no era solo un acto de obediencia, era una respuesta a la promesa. El Señor abriría caminos donde no había, en la vastidad del desierto. Entonces, con un firme gesto, Moisés levantó su mano hacia el cielo, y en ese momento, la voz del Altísimo resonó una vez más en su corazón: «A través del desierto te guiaré, Israel mío. A través de las aguas abriré camino, y sobre la tierra haré en ti maravillas, como dijera a tus padres». Las palabras flotaron en el aire, llenando los corazones de aquellos que se preparaban para salir. Como un eco, se repetían fervientemente entre ellos, resplandeciendo con promesa: «Maravillas, oh Señor, nuestro destino está en tu mano». Mientras el pueblo se movía con urgencia, Moisés sintió el ardor de su misión crecer. No solo serían liberados de la opresión a la que habían estado sujetos por siglos, sino que también se levantarían como testigos de la fidelidad de Dios. El amanecer se acercaba, llevando consigo la esperanza de un nuevo comienzo. Pero, ¿cuál sería el final de esta historia de redención? La preocupación de Moisés se volvía más palpable. Una voz interior le recordaba que todo el pueblo ansía ver y entender los planes del Creador. Así, con el fuego de la promesa ardiendo en su corazón, clamó de nuevo al cielo: «¿Cuál es tu propósito, oh Señor? ¿Cómo nos guiarás en la tierra prometida?». Antes que pudiera terminar su súplica, el cielo hizo silencio, y una respuesta profunda reverberó en su ser: «El viaje ha comenzado, Moisés. Mi soberanía se manifestará en cada paso que den, en cada milagro que obre, y les mostraré que nada es imposible para quien confía en mí». Así, con la promesa del futuro brillando en su corazón, se dispuso a seguir la voz del Altísimo. La historia no terminaba allí, sino que apenas comenzaba a desplegarse, mientras la liberación de un pueblo se entrelazaba con el plan eterno de salvación. En la noche más oscura de Egipto, cuando el lamento resonaba en cada rincón, el pueblo israelita aguardaba con ansias el cumplimiento de la promesa divina. Moisés y Aarón, conscientes del peso de su misión, se hallaban entre la fe y el miedo, pero la voz del Señor resonaba en sus corazones como un faro en la tormenta. El clamor del pueblo se alzaba con cada respiración, un susurro constante de esperanza y angustia. Mientras tanto, en el palacio del faraón, el rey se enfrentaba a un pánico creciente. La muerte había recorrido las calles, llevando con ella un mensaje que resonaba más allá de su erguido orgullo. Se sentía impotente ante el poder que su inquebrantable resistencia había rechazado repetidamente. «¿Qué debo hacer?», clamó el faraón, su corazón endurecido por la arrogancia.
he perdido a todos mis primogénitos. No puedo permitir que estos hebreos huyan, ni que mi nación sufra esta vergüenza. En su desespero, tomó decisiones oscuras, las cuales solo profundizarían su caída. Mientras tanto, Moisés se movía con determinación entre los hogares de los israelitas. La sangre del cordero sacrificada brillaba como un emblema de esperanza, un símbolo tangible de la salida a la que todos habían anhelado llegar. «Escuchad, pueblo de Dios», proclamó, su voz vibrante con pasión. «La hora de nuestro éxodo está cerca. Esta noche Dios nos liberará. Manteneos firmes en la fe y no olvidéis el pacto que hemos hecho con Él. La sangre nos protegerá». Los rostros del pueblo, iluminados por las llamas de las antorchas, se llenaron de fe. A medida que la libertad se acercaba, las sombras del miedo se disiparon y un poderoso eco de alabanza comenzó a resonar. Un murmullo de esperanza se extendió entre ellos, tejió su lucha con el deseo de redención. «¿Y qué hay de Faraón?», se preguntaron unos a otros. «¿Qué pasará con el rey que ha apretado nuestras vidas y ahora grita en su desesperación?». Sin embargo, Moisés solo podía levantar su mirada hacia el cielo, ansioso de la respuesta de Dios. «Recuerda», susurró Aarón junto a su hermano, «cada palabra del Altísimo se cumplirá. Él ha dicho que liberaría a su pueblo. Haremos la voluntad del Señor, sin importar el coste. Debemos ser fieles a lo que hemos escuchado». La noche avanzaba y, con la llegada del alba, Yahweh había trazado un camino. Cuando los primeros rayos del sol aparecieron en el horizonte, un estruendo llenó el aire. El faraón, en su furia, había decidido dar un último intento por aferrar el control. «Traedme Moisés y a Aarón, ahora», ordenó, su imperio tambaleándose al borde del colapso. La resolución firme en la voz de Moisés surgió como respuesta. «Oh rey de Egipto, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo, para que me celebre en el desierto». La cigarra resonante de su ruego se tropezó con el desprecio del rey. «¿Quién es Jehová para que yo le escuche? Las riquezas y el poder son suficientes para obtener su control, no necesito de vuestros dioses». Sin embargo, el corazón de Faraón ya estaba marcado por las plagas que caían sobre su tierra. Cada negativo de su arrogancia se encontraba ya repleto del juicio divino, que se manifestaba a través de las intervenciones celestiales. «Pero si la muerte del primogénito fue pasada de largo en sus puertas», gritó Moisés alzado por la urgencia, «entonces ¿quién podrá permanecer en pie aquí?». El corazón del faraón resistía, pero el tiempo del juicio se acercaba. La rebelión del faraón desencadenó un acto que le llevó a la esquina de su caída. «Dejad que los hebreos se vayan y que olvide el dolor que he causado». Se escuchó un grito de desesperación, finalmente reconociendo que su corazón había sido demasiado obstinado. Al recibir la noticia, el pueblo entero estalló en alabanza, uniendo voces en gratitud por la liberación. No solo se veían libres, sabían que todo lo que había sido prometido produciría una generación nueva. «Vamos, apresurémonos», guió Moisés, su voz resonando entre la multitud. «No hay tiempo que perder. Esta noche nos muestra el poder de Dios. Ya no seremos esclavos. Ahora nos dirigimos a la tierra prometida». Mientras el pueblo comenzaba su marcha, el viento sopló a su favor, como la mano divina guiándolos. Y en ese instante, un nuevo misterio cobró vida en el aire. ¿Cuál sería la tierra prometida que Dios había guardado para su pueblo? ¿Cuál sería la extensión de la liberación que había comenzado? Mientras Moisés marchaba delante de ellos, el camino se iluminó por la luz incandescente de la gloria de Dios. La travesía estaba llena de misterios por descubrir. «Este es solo el inicio», pensó. «La historia que se revela no solo afectará a nuestro pueblo, sino al mundo entero». «Pero aún queda un misterio por desvelar», resonó en su mente. ¿Qué más tiene Dios preparado? ¿Cómo se desatará su plan en las generaciones futuras? La inquietud de estos pensamientos comenzó a crecer mientras avanzaban hacia el amanecer, sabiendo que cada paso que llevaban marcaba su historia inquebrantable con el Altísimo. La liberación del pasado era solo el primer acto de una obra que prometía cambiar el tejido mismo de la humanidad.
Mientras el desierto se abría ante ellos, Moisés comprendía que el final aún estaba por llegar. Y así continuó con un corazón palpitante, adentrándose en lo conocido hacia el desconocido, con cada oración y cada promesa a la vista. Que así sea, se dijo a sí mismo, que se cumpla la palabra del Señor.